mensaje de los tres ángeles. Precisamente, las profecías bíblicas nos indican que en el tiempo del fin, cuando estemos viviendo cerca del fin del mundo y la segunda venida de Cristo, habrá que proclamar un mensaje final. En este mensaje se enseñará a la gente cómo poder prepararse para la segunda venida de Cristo, para el fin del mundo y para entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, esta preparación ha sido dada por Dios especialmente para contrarrestar los errores de los últimos días. A través de todos los tiempos el mensaje del Evangelio ha sido anunciado al mundo. Pero como nunca antes en la historia, en nuestros días debe de ser predicado en toda su potencia. Porque según la profecía bíblica, para este último tiempo existiría un engaño mayúsculo, ya que Satanás mismo descendería para poder engañar a la humanidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Según este pasaje profético, el enemigo de las almas trabajaría con mayor intensidad que en otras épocas, con los mismos engaños de siempre, atacando con las mismas tentaciones, pero de una manera más intensa para los que vivan en estos últimos días. Por esa razón, por cuanto Satanás va a atacar con toda su furia, es necesario que el pueblo del Señor tenga defensa frente a este ataque. Y la defensa que Dios ha provisto especialmente para ayudar a su pueblo en estos últimos días es la de la predicación del Evangelio. El Evangelio debe llegar a toda la humanidad para que todo individuo pueda tener la oportunidad de poder librarse de los engaños de este poder satánico que se unirá con el anticristo, con quien finalmente logrará intervenir al mundo entero y ponerlo bajo el control de la esclavitud que va a proponer. Ahora, eso ya lo hemos visto en las profecías que hemos estudiado en los días pasados. Hemos visto cómo se está creando en el mundo un gobierno único mundial, que va a ser el gobierno del anticristo. Y si hablamos sobre el tema del anticristo es precisamente porque estamos viviendo en el tiempo cuando éste va a gobernar el mundo, va a subir al escenario mundial. Y necesitamos que la gente en el mundo entero, Dios quiere que toda la gente pueda identificar al anticristo y se pueda saber cuál va a ser el tipo de gobierno que éste va a llevar a cabo, a fin de poder nosotros librarnos de las cosas que va a implantar sobre la tierra. Si no conociéramos de este tema, ¿cómo podríamos entonces identificar al anticristo? Podríamos hasta ponernos en favor de él y en contra de la verdad y terminar siendo enemigos de Dios y finalmente perder así la vida eterna. Y esto es precisamente lo que el anticristo quiere, que la humanidad entera quede confundida, que no sepa quién es el verdadero Dios y quién es el falso Dios, que en este caso sería el anticristo. Entonces, por esta razón, porque el anticristo va a emplear toda su astucia, es necesario que los hijos de Dios tengan que saber cómo identificarlo para librarse de él. Y el mensaje del Evangelio para esta época tiene por propósito hacer que nosotros conozcamos qué cosa es la verdad, para que podamos discernir qué cosa es la mentira, cómo nos puede atacar sutilmente, cómo poder darnos cuenta exactamente, aún en pequeños detalles, acerca de qué es el error. Al darnos cuenta de todo esto, quedamos libres por completo de la maldad. Ahora bien, ese evangelio que Dios ha dejado se llama el mensaje de los tres ángeles y está registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 14. En este libro se nos habla acerca de aquellas cosas que nosotros debemos identificar del anticristo y de aquello que debemos practicar para que el anticristo pueda quedar anulado frente al pueblo del Señor. ¿Cómo así? Las enseñanzas que se nos dan dentro de este capítulo 14 del Apocalipsis, llamado el mensaje de los tres ángeles, están calculadas por Dios especialmente para contrarrestar los engaños finales del anticristo.
En el versículo 6 y 7 de Apocalipsis 14 dice: vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Todos los que finalmente alcancen a temer a Dios, a darle gloria y adorar al Creador, comprendiendo que ha llegado la hora del juicio y entendiendo cómo poder salir inocentes en este juicio final, oiga, podrán resistir los engaños del anticristo, no caerán en sus trampas, lo derrotarán y finalmente obtendrán la salvación, la vida eterna. Quienes derroten al anticristo obtendrán como premio la inmortalidad. Pero necesitamos saber exactamente cómo se lo derrota, y acabo de mencionar que la forma es temiendo a Dios, dándole gloria y adorando al Creador. Ya hemos hablado de lo que es el temor a Dios. El temor a Dios se manifiesta en guardar sus mandamientos. Los que guardan sus mandamientos demuestran que temen a Dios, que temen a sus advertencias y que son gente diligente, no negligente. Por otro lado, darle gloria al Señor significa reflejar su carácter en nuestra vida, dejar que nuestro espíritu gobierne a nuestro cuerpo. Por medio del conocimiento de la verdad, nuestro espíritu toma poder y fuerza para resistir los embates de su propia carne. El ser humano por naturaleza es carnal, vendido al pecado. Por lo tanto, busca hacer el mal, no el bien. El apóstol Pablo dice claramente en Romanos capítulo 7, versículo 14, porque yo soy carnal vendido al pecado. Y luego dice, porque lo que yo quiero hacer, que sé que es correcto, no lo hago. Y no entiendo. Lo que pasa es que mi naturaleza ya carga las tendencias, las inclinaciones hacia el mal. Entonces, siendo así, necesitamos el poder de Dios. Ese poder de Dios nos viene a través del conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra alimenta nuestro espíritu, y ese espíritu fortalecido por el conocimiento de la verdad vence a los deseos de la carne, a los gustos, a las tendencias y a las inclinaciones que por naturaleza tenemos. Por lo mismo que tenemos estas inclinaciones, debemos nosotros luchar para poder evitar destruirnos. Por lo mismo que somos imperfectos, debemos buscar el procurar hacer las cosas con perfección para no matarnos. Esto es precisamente lo que el Evangelio de Dios enseña, que el hombre puede alcanzar a hacer lo que es correcto para evitar terminar con su vida antes de tiempo. El anticristo quiere terminar con nuestras vidas, quiere exterminarnos, y para eso inventa cientos de actividades que contradigan a los mandamientos de Dios y que sean actividades calculadas para destruir nuestros cerebros, para destruir nuestros cuerpos y finalmente exterminarnos, mandándonos a la tumba. Eso es lo que él quiere. De ahí que utiliza las técnicas del control mental, de las que ya hemos hablado en las profecías que hemos estudiado. Las técnicas que tienen que ver con la producción de enfermedades y desastres por toda la tierra, malograr nuestro clima hasta el punto de lograr que la humanidad sea destruida. Estas son las armas que hemos visto que ya Satanás está utilizando a través del anticristo con su tecnología moderna. Muy bien, siendo esto así, se nos pide que nosotros tengamos que prepararnos entonces dándole gloria a Dios. Quienes se llenen de la palabra de Dios sabrán cómo glorificar a Dios, tanto en cuerpo como en espíritu. Ahora, lo que estamos nosotros estudiando es que ha llegado la hora del juicio ya, y que por esa razón nosotros debemos de estar preparados para este juicio a fin de salir inocentes. Y ya hemos visto que este juicio comenzó en la fecha de 1844. Y que desde ese momento nuestros casos han empezado a ser chequeados en el cielo, empezando por los primeros habitantes del mundo que existieron desde Adán y Eva, es decir, por aquellos que han muerto, por ellos comienza. La Biblia dice, es tiempo de que el juicio comience por aquellos que están muertos. Los muertos son los primeros en ser juzgados. Apocalipsis capítulo 11, verso 18.
Se han airado las naciones y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. En este tiempo, cuando hay personajes que se han unido con Satanás para destruir la tierra, es el tiempo cuando el juicio se está realizando en el cielo, comenzando acá dice, por todos aquellos que ya han muerto. Una vez que termine el juicio de los muertos, entonces pasa a comenzar el juicio de los vivos. Y cuando se termine el juicio de los vivos, Cristo viene por segunda vez para dar la sentencia a todos aquellos que se hayan portado mal o para darles galardones a los que se han portado bien. Ahora, viendo que este juicio ya ha comenzado, dijimos que en este tema íbamos a analizar cómo se lleva a cabo este juicio y de qué manera podemos salir libertados de él. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y en el versículo 11 y 12 dice la Biblia: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjese, dice, vi a todos los muertos, y fueron juzgados los muertos conforme a sus obras. Pero para eso, dice aquí, fueron abiertos delante de Dios los libros donde están registradas las acciones de todos los seres humanos. Y es en base a estos expedientes, a estos libros donde se cuentan las acciones humanas, que se realiza y se lleva a cabo el juicio. Al igual que en los juicios comunes que se realizan entre los seres humanos, en el cielo también se tiene que llevar un juicio semejante. ¿Cómo así? En este mundo nosotros tenemos los expedientes. Los expedientes nos cuentan acerca de los hechos. Nos dicen qué sucedió tal día, qué sucedió tal hora, quiénes estuvieron involucrados, cuáles fueron las acciones, y en relación a eso se puede determinar si la persona que va a ser juzgada es culpable o es inocente. Igual en el cielo existen los libros donde están registrados todos los nombres de aquellos que dicen haber aceptado el camino hacia la vida eterna, hacia la inmortalidad. Y existen registros en los cuales se mencionan sus errores, se mencionan sus pecados. Y otro libro donde se mencionan sus virtudes, sus acciones correctas, sus arrepentimientos, sus obras de fe y de amor. Cada uno de estos libros va a servir como base para determinar los actos de una persona, su arrepentimiento genuino y finalmente la decisión de vida eterna o condenación perpetua. Muy bien, ¿qué libros son estos? La Biblia comienza haciendo mención aquí del libro de la vida. Fíjese lo que dice: y fue abierto otro libro, el cual es el de la vida. ¿Quiénes están en ese libro de la vida y cómo funciona ese libro? Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entraré en ella, es decir, en la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, porque el capítulo 21 de Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjese lo que dice aquí en principio: no están escritos en el libro de la vida aquellos que hacen abominación, aquellos que hacen mentira, aquellos que tienen cosas sucias en sus vidas, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida. Las cosas sucias son todos los actos negativos que la ley de Dios prohíbe y que deben ser abandonados con el poder de la gracia de Dios que está mostrada dentro de su palabra, sus enseñanzas, el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. La persona que quiere tener su nombre en el libro de la vida necesariamente tiene que nacer de nuevo, tiene que empezar una nueva vida. Por eso se llama el libro de la vida, porque allí va a estar toda la vida del ser humano, y por medio de ese libro, si su nombre está registrado allí, se determinará vida eterna.
el libro de la vida determina quién se salva. Ahora bien, a fin de estar en este libro, repito, la persona tiene que evitar la suciedad, la inmundicia, el pecado. De esa manera, su nombre podrá ser registrado en ese libro. En segundo lugar, tiene que dejar todas las abominaciones que tienen que ver con la idolatría, con la adoración al ocultismo, al satanismo, a los dioses falsos. Todo eso tiene que ser abandonado por completo, porque los abominables no van a entrar en el reino de los cielos. Luego los mentirosos. La mentira es lo opuesto de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que entonces toda la palabra de Dios, toda la Biblia es la verdad. Y para que una persona no sea mentirosa, tiene que tener la verdad dentro. Es imposible que una persona mentirosa pueda decir la verdad si primero la verdad no está dentro de su cabeza. Así que Dios quiere primero que la persona deje que la verdad entre en su mente. Cuando la persona estudia la verdad, descubre la verdad, porque tiene que descubrir la verdad. Una vez que va leyendo la Biblia, tiene que buscar la confirmación de que los hechos que se están mencionando en ese libro son verdaderos, porque no va a creer por creer. Entonces, una vez que la persona identifique esta verdad, esa verdad se posesiona de su mente. Y muy pronto la persona comienza a vivir de esa verdad y a expresar esa verdad. Así deja de ser mentirosa. ¿Por qué? Porque ahora solo habla acerca de la verdad. Esto es lo que Dios quiere. La Biblia dice claramente en San Mateo capítulo 12, versículo 34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón, eso se traduce en las palabras. Por tanto, para dejar de mentir, tendremos que primero tener la verdad dentro, para que esta verdad sea la que empuje a decir lo que ella enseña. Al hacer esto, el hombre deja de ser mentiroso, porque por naturaleza el hombre miente. Por naturaleza, no hay nadie que en la tierra no haya mentido. Por eso es razonable y necesario que tengamos que recibir dentro de nosotros, a través del conocimiento de la palabra, la verdad, para que la verdad contrarreste a la mentira. El apóstol Pablo decía claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 12, cómo es que se puede vencer el error. Capítulo 12, versículo 21 de Romanos: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ningún ser humano puede vencer el mal por sí mismo, eso es imposible. Para vencer el mal, el bien es la única arma que puede utilizarse para derrotarlo. Así que entonces, nosotros encontramos ese bien dentro de la verdad de la palabra de Dios. Allí se nos enseña lo que es el bien. Y a medida que nos llenemos de este conocimiento del bien, muy pronto el conocimiento del bien hará posible que se traduzca en acciones de bien. Así el bien derrota al mal. Muchas personas quieren derrotar al mal sin conocer el bien. Eso es un imposible. Quieren cambiar en sus vidas, quieren dejar vicios, pero ellos mismos dicen: no, nadie puede. ¿Cómo? Tienen razón, pues nadie puede. Lo que tienen que hacer es agarrar la Biblia, comenzar a estudiarla, llenarse del bien. Cuando su mente se capacite, se llene de lo correcto, del bien, y sepa por qué se hace el bien, va a llegar a deleitarse haciendo el bien la persona, porque se va a dar cuenta que el bien es el arma con la cual se contrarresta el mal. Pero el bien no es algo subjetivo, no es algo, no es ilusionismo, no es mágico, no es algo que no se tenga que conocer primero, tenerlo establecido dentro para que recién pueda salir traducido en la realidad. Muchas personas piensan que el bien tiene que salir del simple esfuerzo personal y llegan a decir: a ver, ¿qué cosa es el bien? Y hasta ellos le ponen nombre a lo que debe de ser bien. Y luego de ponerle nombre ellos a lo que debe ser bien por haber filosofado tanto, quieren practicar eso que su cabeza les dice que es bueno y que es el bien. Y por eso que cuando no pueden terminan diciendo: nadie puede hacer lo que es bueno, nadie puede hacer lo que es correcto. Oiga, esto es simple y llanamente caer en el error.
Es como que un niño quisiera decir, tengo que aprender matemática, y cuando le pasan el libro de matemático, lo quieren llevar al colegio, no quiere, pero luego dice, tengo que ser matemático. Eso va a ser imposible. Para poder aprender la matemática tiene que haber enseñanza, alguien nos tiene que guiar paso a paso hasta que seamos nosotros expertos en los números. De igual manera, para hacer el bien, eso no le nace de por sí, ni aunque usted ore todo el día. Por eso es que a veces muchos se burlan y dicen, este reza, que reza, ora, que ora, y cada día es peor el hipócrita este. Eso va a pasarle. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de orar. Después de orar, pidiéndole a Dios que nos cambie, que nos ayude, el siguiente paso es aprender a hacer el bien, porque el bien se aprende a hacer. En el libro de Isaías, el Señor declara lo siguiente, libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 versículo 16 y 17. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad juicio, restituid al agraviado, id en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Fíjese lo que dice acá. Hay que aprender a hacer el bien. De nada sirve que usted quiera dejar de hacer el mal si no aprende a hacer el bien. Hay algunas personas, oiga, que dejan algunos actos malos, dejan de hacerlo, pero tampoco aprenden a hacer el bien. ¿Para qué nos sirven? ¿De qué sirve que una persona, que un niño, pare dentro de su casa, no es callejero, no le gustan las diversiones, no le gustan los placeres, ni tiene vicios, pero tampoco quiere ayudar en la casa, quiere estar de mano blanca, quiere estar de flojo y de ocioso? ¿De qué sirve? Así que no basta con dejar de hacer el mal, también hay que aprender a hacer el bien. Cuando usted se llena del bien, el mal ya no tiene lugar para poder salir. El mal queda anulado para siempre, queda borrado de la historia de su vida. Así que hay que aprender también a hacer el bien. Pero ¿dónde aprendemos eso? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. Ahí se nos enseña cómo los grandes hombres hicieron el bien y cuáles fueron los resultados de hacerlo. Ahora, ya tenemos eso en claro. Todos los que hagan el bien estarán inscritos en el libro de la vida. Ahora, para estar en el libro de la vida, el primer paso, ya le dije, es nacer de nuevo. ¿Y cómo una persona puede nacer de nuevo? En el libro de San Juan, en el capítulo 3, Jesucristo le dijo eso a Nicodemo. San Juan 3:3, Nicodemo era un fariseo, un príncipe en la nación judía, un conocedor de las leyes, ¿no? Y sin embargo a este hombre Jesucristo lo reprendió porque este hombre tenía una mala idea de lo que era la verdad. No la estaba llevando como en realidad Dios la había enseñado. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a este hombre? San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, oiga, Nicodemo sabía muy bien qué cosa era nacer de nuevo, porque entre los judíos era costumbre que cualquier pagano que venía y se integraba al conocimiento de los judíos y aceptaba ese conocimiento porque lo veía sabio, inteligente y que era necesario para la vida, se le conocía que era un hombre que había nacido otra vez, que estaba volviendo a empezar otra vida, la nueva vida al estilo como se enseñaban las creencias dentro de los judíos. Así que cuando Nicodemo le dijo esto a Jesús, lo hacía solo por buscar discusión. ¿Cómo puede el hombre viejo otra vez volver al vientre de su madre? Él estaba consciente de lo que decía. Pero sin embargo Jesucristo no le hizo caso a este tipo de discusión. Por el contrario, Jesucristo profundizó en el asunto. San Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien. Ahora Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, lo que pasa contigo es que tú no quieres aprender que hay que nacer otra vez en el Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos.
Nacer del agua y del Espíritu significa iniciar una nueva vida, algo distinto de lo que has vivido hasta el día de hoy. Que ahora ya no te rijan tus conocimientos que has obtenido. Puedes haber recibido mucha instrucción desde pequeñito. Se te puede haber dicho muchas cosas en relación a lo que es la religión, en relación a lo que es la vida, en relación a lo que es el destino. Oiga, se puede haber dicho muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. A veces nos han dicho de la vida cosas espectaculares, ¿no? Ah, tú puedes ser de éxito, si tú quieres tú lo logras. Oiga, y muchos intentan esto y tampoco les funciona, porque eso no funciona, pues, ¿no? Lo que pasa, se vuelve usted egoísta cuando le dicen eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor dice, lo que tú necesitas, hijo mío, es comenzar una vida, pero con nuevas enseñanzas. Tus ideas preconcebidas déjalas atrás. Todo cuanto tú has conocido, que has recibido como instrucción, cierra tu mente, ya olvídate de eso. Y yo te voy a dar nuevo conocimiento, conocimiento que tiene que ver con la inmortalidad, con la vida eterna, con una vida que ahora va a ser guiada por principios que ya están calculados, enseñanzas que ya están calculadas, parametradas, entalladas, escuadradas, de tal manera que cuando tú las practiques ya se saben los resultados que vas a obtener de estas prácticas. Nada lo vas a hacer por casualidad. Nada es selección natural aquí, nada es cuestión de que el destino ya pues determinará, nada, Señor. Aquí te vas a guiar por cosas y leyes ya establecidas. Ley es aquello que ya está confirmado y demostrado. Por tanto, las leyes divinas ya están probadas, purificadas, alineadas, y cuando se las practica, el resultado es vida eterna. Jesucristo mismo declaró eso, libro de San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12, versículo 50. Y yo sé que su mandamiento de su Padre es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Jesucristo está aquí reconociendo que el mandamiento de su Padre es vida eterna, porque ya está calculado para poder producir vida eterna en el que obedece. Oiga, qué interesante. ¿Qué manera tan sabia de hacer las cosas de parte de Dios, que en cada precepto, que en cada mandamiento ha puesto el antídoto para la vida eterna. A medida que vayamos obedeciendo esos mandamientos, la vida eterna habrá comenzado en nosotros. Se nos asegura con eso que viviremos por las eternidades de las eternidades sin fin. Pero esto vamos a irlo obteniendo a medida que vayamos conociendo, estudiando la palabra del Señor. Muy bien, ahora, Jesucristo dijo, es necesario nacer del Espíritu. San Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra del Señor, la Biblia, dice aquí que es espíritu y es vida. Así que entonces, nacer del Espíritu será comenzar una vida guiada por la palabra de Dios. Oiga, esto está más que claro. El apóstol Pedro explica el asunto de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, aquí está hablando del nuevo nacimiento, volver a nacer, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjese cómo el apóstol Pedro dice que somos nacidos por la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier persona que escucha la palabra de Dios es una persona que ya está iniciando una nueva vida si esa palabra de Dios empieza a ponerla en práctica en su vida y comienza a buscar cómo poder alcanzar más conocimiento. Ahí empezó su nueva vida. ¿Por qué? Porque ya no es la vida que él llevaba. Es una vida distinta, con nuevos principios, con nuevas enseñanzas, con nuevas acciones para practicar. A eso se le llama nacer de nuevo. Muchos hacen difícil el nuevo nacimiento y confunden las cosas. Piensan que el nuevo nacimiento, que comienza con la conversión, oiga, es un nuevo
nacimiento a los sentimientos. Quieren sentir ellos que han nacido de nuevo. Piensan que la conversión es un cambio en los sentimientos y no en los actos. Y piensan que la religión es puro sentimiento hasta que degradan la religión y la convierten en lo peor. Ya no es un principio de enseñanza. Oiga, la religión de Cristo no tiene nada que ver con emocionalismos ni sentimentalismos. La religión de Cristo tiene que ver con individuos inteligentes que a medida que estudian la palabra de Dios, llegan a comprender las realidades de esta palabra, llegan a ver la sabiduría en abundancia, las riquezas de la perfección del conocimiento divino. Y a medida que le estudian, van viendo que cada acto que ellos tienen que realizar tiene un motivo, un trasfondo. No se obedece el mandamiento porque simplemente seamos de una religión X. Hay personas que dicen, en tu religión te obligan. Hay religiones que obligan, hay religiones que le dicen a la gente qué hacer y qué no hacer. Pero en el camino de Jesucristo no es así. La religión de Cristo no es así. En la religión de Jesucristo, las personas no hacen las cosas porque su iglesia les dice. Las personas hacen las cosas porque aprenden como alumnos dentro de esa iglesia el conocimiento de la verdad y comienzan a practicarlo porque ven que es aplicable a la vida y que los resultados son placenteros. Solo por esa razón cumplen con todos los deberes bíblicos. Los deberes bíblicos están calculados para producir efectos. Son leyes de causa y efecto. Entonces, cuando se practican las leyes divinas, se ven que los resultados traen alegría, felicidad y placer al que los practica. Por eso, no es porque la iglesia simplemente lo diga. Hay personas que hasta llegan a decir, le voy a pedir permiso a tu pastor para que te deje ir a una discoteca este fin de semana. Oiga, perdón, el pastor no tiene por qué dar permiso ni quitarlo. Él no es autoridad para determinar quién hace o quién no hace en una iglesia algo. Él no va a darle permiso para que usted peque. Eso es imposible. El pecado es una cosa determinada por usted. De manera que entonces el pastor no tiene ninguna autoridad para decirle a ningún individuo o miembro dentro de la iglesia, harás o no harás. No puede, porque eso sería imponer, obligar, y la religión de Cristo no se obliga ni se impone. La religión de Cristo apela a la comprensión, al intelecto. Y si queremos decir imposición es porque usted se lo impone al reconocer que lo que Dios le pide es lo correcto. Es obvio, pues. Nosotros hacemos las cosas buenas sin que nadie nos las imponga. Y si queremos llamarle la palabra imponer, repito, nos la imponemos nosotros porque nuestra inteligencia nos dice que lo que se nos está pidiendo es lo correcto. ¿Entendió eso? Así que hacemos el bien porque es bueno hacerlo. No porque la iglesia lo dice, no porque el pastor me lo dice, no porque mi papá me lo dice, o mi mamá me lo dice, o mis hermanos, o mis hijos, abuelos, nietos, etc. Sino porque comprendí con inteligencia que lo que estoy haciendo es lo correcto. Cuando el cristiano hace lo correcto así con inteligencia, oiga, puede venir Satanás con 10.000 tentaciones, puede venir sus amigos trayendo cajas de cerveza, de lo que sea. Oiga, y no lo va a convencer. ¿Por qué no lo va a convencer? Sencillo, porque usted está viviendo de principios. Principios que se han establecido en su mente por inteligencia. Porque lo que usted ahora hace y obedece de lo que dice la palabra del Señor, lo hace no porque alguien le obligue, sino porque usted lo comprendió. A eso se le llama el nuevo nacimiento. ¿Comprendió? Las personas que van estudiando la Biblia, si viven detrás de la montaña, si ahí no hay iglesias, si ahí no hay nadie más con quien reunirse, pero esta persona vive solita allí leyendo su Biblia y haciendo lo que dice la Biblia, esa persona ha nacido de nuevo, está anotada en el libro de la vida. ¿Me entendió? Todos los que se aferran de la palabra del Señor y comienzan a obedecerla, sus nombres son escritos en el libro de la vida, porque en el libro de la vida están anotados todos los que entran en el servicio de Dios. Libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 20.
San Lucas capítulo 10 versículo 20 dice la Escritura: Mas no os gocéis de esto, le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Vamos a leer por qué les dijo eso. Versículo 17. Y volvieron los 70 discípulos que tenía Jesús, con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. Mas no os alegréis por esto, que los espíritus se os sujeten. Antes alegraos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Así que para que el nombre esté escrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida, una persona tiene que entrar en el servicio de Cristo. Y entrar en el servicio de Cristo es empezar a obedecer aún desde el primer momento que se va leyendo la Biblia. Lo poquito que usted va obedeciendo ya lo hace entrar en el servicio de Dios, porque ya está sirviéndole. Y desde ese momento, la persona se mantiene en ese crecimiento del conocimiento de la verdad y la práctica. Al hacer eso, su nombre permanece en el libro de la vida. Pero si esta persona, después de que ha estado ya anotada en el libro de la vida, no permanece en las cosas del Señor, se aparta del buen camino y elige hacer lo que él quiere, conducido por su propio cerebro, entonces, ¿qué ocurre? Es borrado del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Jesús dijo: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Fíjese lo que dice: al que venza no borraré su nombre del libro de la vida, pero al que no venza, obvio, quedará borrado. Así que entramos en el libro de la vida desde el momento que aceptamos el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, ya sea que nos la prediquen, ya sea que la estudiemos por nosotros mismos. Y una vez que nosotros vamos profundizando en este conocimiento de la verdad, comenzamos a crecer en esa nueva vida, en ese nuevo nacimiento. Pero ya nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. Lo que tenemos que hacer es hacer que permanezca. Para que permanezca, usted tendrá que obedecer todos los mandamientos de Dios. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que permanecemos en ese libro de la vida cuando guardamos los mandamientos de Dios. Oiga, qué interesante. Ahora, para guardar esos mandamientos de Dios, Dios mismo nos enseña cómo guardarlos. No, usted no solo debe de leer la Biblia para conocer mandamientos, también lee la Biblia para saber cómo se los guarda, cómo se los obedece. ¿Y cómo se hace eso? A través de los ejemplos de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de Jesucristo mismo, podemos ver cómo ellos guardaron los mandamientos y copiar lo que ellos hacían. Su ejemplo nos muestra cómo se guarda el precepto y qué resultados nos trae el guardarlo. Al ver eso, somos estimulados para tener que guardar el precepto porque ya sabemos cuál es el resultado de nuestra buena acción que vamos a realizar guardando el precepto. Oiga, qué maravilloso es saber que Dios ha encerrado todo en sus enseñanzas, de tal manera que allí se cumple que Él obra el querer y el hacer según su buena voluntad en nosotros. Porque en la Biblia está lo que Él quiere de nosotros, pero también está lo que Él va a hacer en nosotros. De esa manera, la palabra del Señor es el poder que transforma al hombre y lo hace permanecer dentro del libro de la vida. Ahora bien, no solo está el libro de la vida, también existen otros dos libros más. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura: Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero,
Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora fíjese en esto. Hay un segundo libro que se llama el libro de memorias. ¿Por qué se le dice de memoria? Porque en ese libro están registradas todas nuestras buenas acciones. Aquí dice, todos los que temen a Jehová fueron allí inscritos y se registraron sus acciones. ¿Qué acciones son esas? Las acciones de bien, las acciones de amor, las acciones de fe. Todo eso está inmortalizado en ese libro. Está toda acción inmortalizada para no olvidarla. Las palabras de fe, el poder ayudar a otras personas con el conocimiento de la verdad, el poder impartir la palabra de Dios, el ir a visitar al que está afligido, al menesteroso, y darle palabras de consuelo, palabras que lo fortalezcan, palabras de fe, nacidas de la Biblia. Esas palabras no nacen del corazón del hombre. Ese consuelo no nace de la ternura del hombre. Ese consuelo, esas palabras que van a fortalecer, nacen del conocimiento de la verdad de la Biblia, porque en ella se enseña cómo se tiene que hablar al pobre, al necesitado, al huérfano y a la viuda. Oiga, qué interesante que la palabra lo instruye en todo al ser humano. El apóstol Pablo dice que para eso son las Escrituras. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 hasta el 17. Escúchelo bien. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué le parece? O sea que la Biblia lo puede instruir, edificar, conducir. Él hace todo. La palabra de Dios hace todo. El Evangelio, las Sagradas Escrituras hacen todo. Así Dios hace todo. ¿Y qué parte le toca al hombre? Sométase y obedezca. Haga todo lo que le dice, déjese conducir. Cuando el ser humano se deja conducir de esa manera, creyéndole a Dios, esa obra de creerle a Dios es la obra para vida eterna. Oiga, qué maravilloso es esto. Obedecer los mandamientos de Dios es todo lo que se le pide al hombre. Y este libro le enseñará cómo hacerlo. Ahora bien, las obras de amor están anotadas también en ese libro de memorias. El haber dado de comer al hambriento, el haber dado de vestir al desnudo, el haber ayudado al que estaba en problemas, el haberle dado una mano al que estaba afligido, el haber hecho algo en bien de la otra persona sin obtener nada a cambio, es decir, sin coimas, sin aprovechamientos, sin chantajes. Esas obras son las que están anotadas en el libro de memorias, inmortalizadas, día, hora, mes, fecha, año, todo está inmortalizado ahí. Todos los buenos actos. Pero hay un tercer libro todavía. Hay un libro que hace temblar a cualquiera que oye de él. Es el libro negro. El libro de la muerte se llama. En él están anotadas todas las malas acciones de los hombres. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Dice la Escritura: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Aquí la Biblia enseña claramente que todas las acciones de los hombres van a ser sacadas a luz, sean buenas o malas. Isaías capítulo 65, versículo 6. He aquí que está escrito delante de mí: no callaré, antes tornaré y daré el pago en su seno, por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Fíjese bien, aquí el Señor declara que todo está escrito delante de él, todas las iniquidades, y Dios va a dar y va a pagar conforme a los hechos de los hombres. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sean sus obras. Así que hay un libro en el cual están registradas todas nuestras malas acciones, todo lo negativo que hayamos hecho en este mundo. Jesucristo, hablando acerca de ese registro, dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 12 y en el versículo 36 y 37, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjese lo que dice Jesús aquí. El versículo 36 es claro: yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué cosas son las palabras ociosas? La Biblia nos enseña que toda palabra va a ser juzgada, oiga. Es clarísima. Escuche bien, otra vez voy a leer el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Ahora, las palabras ociosas son aquellas palabras que están calculadas solo para hacer daño. Palabras que no tienen ningún sentido de edificación. Las malas palabras, las groserías, están anotadas para condenación del hombre. Muchas personas lanzan malas palabras y dicen, no tiene nada de malo, el diccionario dice más bien que esta palabra es esto. Oiga, y le quieren buscar una explicación para su mala acción. ¿Cómo puede ser? Las malas palabras están condenadas por la Escritura, son blasfemias. Y más aún cuando se las dice con ira, con cólera, para poder ofender a su prójimo. Las ofensas a los prójimos, oiga, están anotadas. De manera que entonces las malas palabras van a ser juzgadas por Dios. ¿Cuántas veces se ve a padres que hablan malas palabras y cuando sus hijos hablan, cállate? ¿Por qué? Es que yo soy grande, yo puedo hablar. Oiga, están conscientes de que está mal lo que está haciendo el niño al hablar esas malas palabras, pero ellos mismos las repiten. Ellos las siguen pronunciando y hacen que los niños se desmoralicen completamente al escuchar estas palabras groseras. Oiga, no tenemos por qué hacer mención de ellas. Debemos aprender a que estas palabras deben salir de nuestra vida. Pero no solamente las malas palabras son palabras ociosas, también son palabras ociosas los chistes blasfemos, chistes que solamente están calculados para provocar la risa profana. Oye, esas son palabras ociosas, no edifican, no ayudan en nada a la persona y de eso van a dar cuenta también los que lo hacen en el día del juicio. Por otro lado, palabras ociosas son también los chismes. Los chismosos no van a ir al reino de los cielos, siempre hay personas que les gusta chismear. No pueden estar ocupados en su propia vida. Tienen la vida hecha a cuadritos, malograda y se están fijando en la vida de otros. Y están criticando y juzgando todo el día. Hablando del vecino, de la vecina, no se libran ni sus propios hijos, ni los padres, ni los abuelos, ni los nietos, ni los primos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asquerosidad! Oiga, y Dios tiene que soportar todas estas cosas. Por eso es que el Señor dice que los chismosos no tienen parte en el reino de los cielos. Los que andan chismeando van a ser juzgados severamente por el Señor. Las Escrituras dicen, no andarás chismeando entre tus pueblos. Oiga, hay personas que parecen haber nacido para el chisme. Hablan horas de hora, pierden su tiempo. Cuando hay que hablar de cosas constructivas, a los 15 o 10 minutos ya están aburridos y dormidos. Pero cuando hay que hablar de cosas, oiga, que son puras barbaridades, cosas que no valen la pena, oiga, se pueden pasar el día y la noche conversando. De eso van a dar cuenta ante Dios. Porque degradan, degeneran el carácter de otras personas. Lo denigran, injurian, hablan mal de los demás, hablan de enredos, inventan, calumnian. Oiga, son criminales, ese es el término, no tiene otro nombre, son criminales, homicidas. Oiga, ¿cuántas veces hay homicidas que están en la cárcel porque robaron, hicieron un acto de delincuencia? Pero también los chismosos producen muertes. También los chismosos pueden hacer que se asesine a una persona, el enredoso, el calumniador. ¿Usted cree que esa gente va a ir al cielo? ¿Qué cosa van a hacer allá? No, que no vayan. Van a matar gente allá. Dios no puede tolerar esas cosas. De manera que entonces las Escrituras enseñan que
Las palabras ociosas serán juzgadas y se dará cuenta en el día del juicio. ¿Qué más están dentro de las palabras ociosas? El contar cuentos, novelas, cosas tontas solo para crear romance en la mente, solamente para crear idealismos, cosas que no son pues aplicables a la vida, no tienen nada que ver con la realidad. Quien pierde el tiempo en esas cosas, en novelitas y tanta cosa parecida, oiga, está matando su vida, está degradando su cerebro, porque vive de fantasías e imaginaciones, no de realidades, y quiere llevar incluso esas novelas, oiga, a su realidad, malogrando así su vida y la influencia que da hacia los que lo rodean, de tal manera que los mismos que le ven hacer estas acciones, que son pues imaginarias, nacidas de una mente que está soñando, volando, haciendo castillos en el aire, oiga, repite estos actos y daña a los que le rodean porque ven que es un retrasado mental, y si no es un retrasado mental hace cosas pues bárbaras, ¿no? Que no se aplican a la vida, sueñan en otra, son soñadores, pues, ¿no? Un soñador nada bueno puede traernos, no necesitamos soñadores, necesitamos gente que se proyecte, que planifique. No, ¿qué ganamos haciendo castillos en el aire? Bueno, todas esas cosas, palabras ociosas, palabras que no tienen pues sentido, enseñanzas que son vagas, que no tienen fundamento, van a ser reclamadas por Dios porque han dañado a cientos y miles de personas. Ahora bien, en este libro están anotados también todos los actos malos de los hombres: el no haber dado de comer al hambriento, no haber vestido al desnudo, no haber visitado al enfermo, no haber hecho el bien por los demás. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 5, el apóstol Pablo dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los deseos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. La palabra del Señor nos muestra aquí claramente que va a haber un día de juicio en el cual se van a sacar todas las acciones a luz. Aquello que hayamos hecho en las oscuridades más profundas, lo hayamos hecho aunque sea debajo de la tierra, en el sótano, lo hayamos hecho aunque sea en el otro lado del mundo, nos hayamos ido a esconder a las profundidades del mar, todo acto, ya sea negativo, inmoral, vicioso, de chantaje, de buscar la muerte de otra persona, de hablar de sangre. Oiga, todos esos actos, por más que los hayamos realizado donde los hayamos realizado, serán sacados a luz en el día del juicio. Todos estos actos serán vistos, serán pasados incluso en pantalla gigante, porque ahí dice claramente, el Señor lo va a manifestar, lo va a abrir. Entonces todos los actos serán pasados, ahí va a salir el día, la hora, el minuto, el segundo, el mes, el año, la fecha, la semana, todo exactamente del día en que se realizó la mala acción. ¿Por qué Dios tiene que hacer esto? Porque a veces somos por naturaleza cínicos, el ser humano es cínico por naturaleza. El ser humano cuando le dicen, ¿tú has hecho? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Ah? No, mentira, no he sido, no, ¿por qué me calumnias? Oiga, así es pues el ser humano, no quiere reconocer lo que hace. Y entonces cuando lo descubren, le dicen, pero mira, acá hay testigos, te han visto, sí, yo te vi, tú estabas así y así y así, bueno, y termina diciendo el hombre, bueno, sí, que ya está bien, sí lo hice, pero no es por lo que ustedes creen, ¿ah? No lo he hecho por maldad, lo que pasa, no sé, parece que el diablo me agarró. Oiga, solo cuando son descuidos del cinismo. Por esa razón el Señor tiene que anotar hora, día, mes, fecha, año, minuto, segundo, tiene que estar todo, y encima todavía está grabado, de tal manera que eso va a ser pasado en película para que nadie pueda negarse. De esta manera se lleva a cabo el juicio. Por eso el Señor nos dice que ahora, mientras todavía hay tiempo, confesemos nuestros pecados. Aquellos que confiesen sus pecados y se arrepientan y abandonen sus males, estas personas ya no serán juzgadas por estos registros, porque estarán borrados. Tampoco su vida ya será pasada en película, porque será borrada. ¿Para qué pasar lo que ya se arrepintieron? Aquellos actos que hayamos cometido hasta el día de hoy y que los hemos hecho mal, ya es hora de confesarlos, decirle a Jesús, Señor Jesús, perdóname, lávame y límpiame de mi maldad. De tal manera que inmediatamente Jesucristo limpiará nuestros pecados. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1,
Y en el versículo 7 al 9 dice la Escritura: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Oiga, qué interesante. El Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados si los reconocemos y los confesamos. Finalmente, la Biblia dice: ¿con qué seremos juzgados? Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 12. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que ha dicho no cometas adulterio, también ha dicho no mates. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad, así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Todos seremos juzgados por la norma de la ley. Por tanto, es necesario conocer la ley, obedecer la ley con las enseñanzas de la Biblia. Y cuando Cristo venga, tú serás premiado, hermano mío, para poder entrar en la inmortalidad y la felicidad. Que el Señor quiera que cada uno de nosotros decidamos confesar nuestros pecados, apartarnos del mal y vivir una vida nueva, conducida esta vez por la palabra del Señor. Empezar en una nueva página que pueda dar inicio a una nueva existencia con nuevos actos. Los mandamientos de Dios son la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Amén. Transgresor de la ley, así hablad, así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Todos seremos juzgados por la norma de la ley. Por tanto, es necesario conocer la ley, obedecer la ley con las enseñanzas de la Biblia. Y cuando Cristo venga, tú serás premiado, hermano mío, para poder entrar en la inmortalidad y la felicidad. Que el Señor quiera que cada uno de nosotros decidamos confesar nuestros pecados, apartarnos del mal y